Bienvenidos. Buenas noches, estimados comentaristas, Nelson Manrique, Pedro Pablo Jota, Arturo Baitaya, productores de Español y Google. Buenas noches a ustedes, queridos docentes, quienes han sido también entrevistados en nuestra casa de estudios. Es porque hoy nos reunimos para entender, conocer, reflexionar y discutir sus trayectorias perspectivas políticas, académicas y administrativas. Buenas noches, estimadas autoridades académicas, profesor Pulga, profesor Pedro Pablo. Buenas noches, estimados compañeros de estudios, hoy egresados. Y lo que hicimos desde el primer semestre de 2010 en el curso de seminarios de investigación social y frente a 50 universidades del Instituto de Sociología de San Marcos y en el Perú, no hubiese sido posible ni que produzcamos el libro que está comenzando a ser parte de los comentarios en las redes sociales y los pasillos y aulas de cada universidad, ni que nos reunamos esta noche. Damos también buenas noches a todo el público asistente, profesionales de diversas disciplinas, colegas, familiares, amigos y demás cómplices de este esfuerzo que es nuestro. En esta noche, jueves 26 de septiembre, deseo rendir un homenaje, un especial sentido de homenaje. Rendimos un especial homenaje al maestro que nos acompañó 3 años consecutivos de nuestra formación profesional en sociología, al generoso guía que nos guió y motivó a crecer como investigadores sociales, en nuestras tesis y más allá de ellas, al antiguo conviviente de nuestros problemas de angustia personales y académicas, al que con su sonrisa nos dio confianza y aliento en sus pasos. Gracias, estimado maestro Simón Vargas Morales. Sin su persistencia y estímulos, tal vez no hubiésemos fortalecido los caminos destinados al quehacer de la sociología. Esta presentación que sirve como una oportunidad a homenajear a nuestro querido maestro Simón Vargas. Pido aplausos. Nosotros los sociólogos, legados, desafíos y perspectivas de la sociología en San Marcos, este libro de entrevistas que nos convoca a tomarnos un tiempo para reflexionar, pero no para mirarnos de los libros en nuestra casa de estudios, ni que nuestros invitados hagan lo mismo. Se trata, creemos, de una corta traducción de nuestras cotidianas actividades académicas y administrativas, con tal de pensar nuestros quehaceres a través del insumo en el que se han estado construyendo estas 14 entrevistas, autodocentes emblemáticos, dada su trayectoria administrativa, política y académica. El que nos miremos al espejo no solo debe formar parte de algún momento como este, sino parte de la estrategia de desarrollo institucional de la sociología y de las ciencias sociales en el Perú. En este mismo sentido, es necesario recalcar que la elaboración de las entrevistas fue hecha por estudiantes bajo la dirección de estímulo del profesor Simón Vargas en el curso del Seminario de Investigación Social y en el marco del 50 aniversario del Instituto de Sociología. Muchas gracias, compañeros, por asistir y a ellos también van a esta presentación. Para esta presentación del libro hemos convocado personalidades y especialistas diversas de dentro y fuera de nuestra universidad. Lamentablemente, hoy no nos acompañará el profesor Guillermo Núñez y tampoco nos va a acompañar, como lo ven, el profesor Pablo Sandoval. Tienen algunos problemas familiares y no van a poder asistir. Pero ahora nos acompaña el doctor Nelson Manrique, quien es sociólogo y historiador, estudió en la Universidad Gaya La Molina, obtuvo una maestría en la Universidad Católica del Perú y un doctorado en Historia y Civilizaciones en la Escuela de Estudios de Ciencias Sociales de París. Es profesor en varias universidades limeñas y también es periodista. Colabora regularmente con diarios feministas con artículos y ensayos sobre la historia social, violencia política, nuevas tecnologías y la red global. Uno de los fundadores de Ciberaria, ha contribuido en las secciones de comentarios, cultura, crónicas, ensayos y armedianos. Entre sus libros destacan La Fiera y la Pluma, escritos sobre literatura, etnicidad y racismo, La sociedad virtual y otros ensayos, Historia de la República. Pedro Pablo Copa, quien es doctor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Ha sido docente de la Universidad Nacional Agraria de la Marina y profesor en el posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente es decano nacional del Colegio de Sociólogos de Perú y responsable de la Cátedra de Teoría Sociológica y Metodología Cualitativa de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Arturo Guaitaya, quien es egresado de Sociología, ha editado el libro Memoria Histórica de los 50 años de la Sociología de San Marcos en conjunto con el doctor Jaime Ríos Burgos. Ha sido becario por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el Premio Amartya Sen 100 Jóvenes por la Ética para el Desarrollo. Actualmente es ayudante de cátedra de los cursos de Ciencia Política y Política Social que dirige el doctor Ignacio López Jiménez, y asimismo viene trabajando en el área de cultura metro en la línea 1 Metro de Lima. Esperamos que esta presentación sea de su agrado y cumpla el objetivo de realizar las reflexiones y discusiones sobre la sociología, lo que colateralmente podría ser para las ciencias sociales en el Perú. Doy paso al doctor Jaime Ríos Burgos para que inaugure. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera agradecer la invitación de los organizadores del evento, a cada uno de los asistentes y en especial a los comentaristas, al profesor Nelson Manrique, al profesor Pedro Pablo Copa, al alumno Arturo Guaitaya y también sinceramente a mi maestro y profesor, también de Montalvo, aunque usted no lo crea, cuando yo empecé a estudiar en el año 73 en Marco. Yo le decía a ese nombre, decía de que me habría gustado que también su testimonio esté presente en el libro, puesto que ese nombre sinceramente conoce y ha vivido pues gran parte de nuestra trayectoria institucional. En verdad, me alegra participar en esta reunión porque este trabajo que se va a comentar creo que reúne las experiencias vitales personales en la unidad de nuestra diferencia, de nuestra tradición sanmarquina, en la Escuela de Sociología, en la Facultad de Ciencias Sociales. Creo que podemos leerlo de diferentes miradas. Podríamos hacer una reflexión de diferentes ángulos para conocer a través de cada uno de los testimonios nuestros desencuentros y encuentros y por qué hasta hoy muchas veces no hemos logrado institucionalizarnos con un proyecto compartido. Pero también a pesar de esas limitaciones, de esos alcances, el trabajo creo que ayuda a ubicar y a demostrar experiencias personales, intelectuales, de cómo se ha desarrollado la sociología en el Perú, en San Marcos. En ese sentido, yo felicito sinceramente a los que han trabajado este trabajo porque dejan un material importantísimo para hacer un análisis profundo de nuestros aportes y nuestras limitaciones y sobre todo, ¿no?, con el desafío de creo que es el desafío central de la sociología en el Perú, construirnos como sociedad política en este cambio global, hacer del Perú una sociedad organizada del conocimiento, de la información, de las comunicaciones y sobre todo, creo que con ese espíritu de lo que han trabajado estos testimonios y hacer de la sociología primero una sociología de vida. Creo que nos falta encontrarnos y dar explicación y comprensión y no solamente desarrollar sociología en el campo teórico, sino en la sociología aplicada. Y creo que también nuestro encuentro intrainstitucional con otras escuelas de sociología. Creo que la presencia aquí del profesor Pedro Pablo Copa, decano del Colegio de Sociólogos del Perú, el esfuerzo de cada una de las regiones del Colegio de Sociólogos Profesionales, como también de las escuelas de sociología, estamos buscando justamente esa construcción. Sinceramente, una vez más, te agradezco sobre todo a los comentaristas y estoy seguro que el aporte de cada uno de ellos va a desangelar la importancia y el valor de este estudio que ustedes, los que han sacado el trabajo, lo han realizado como este amor profundo, no solamente por San Marcos, sino por el Perú. Muchas gracias. Seguidamente, profesor Pedro Pablo.
primer lugar, quiero agradecer al organizador de esta presentación por haberme invitado y tenemos a los estudiantes que tenemos largas por estar en un libro realmente bastante maravilloso, que si bien habla de la sociología de San Marcos y de los sociólogos de San Marcos, estoy creciendo para hacer un libro que es el libro de Jorge. Es un libro bastante pionero dentro de nuestra tradición académica, dentro de la tradición de producción de libros, ¿no? Por dos cosas. Uno, primeramente, los propios estudiantes, hay un trabajo de este tipo, y por otro, ponernos a hablar de sociólogos sobre un tema tan interesante. El libro tiene muchos elementos para reflexionar, yo no voy a centrar solamente en tres aspectos. El primero, tomar el libro como una memoria tanto individual como colectiva, inclusive histórica. Si entendemos por memoria individual aquella memoria que se refiere a uno, ¿no? Y la memoria colectiva como una memoria, digamos, que se refiere a muchos. Y como memoria histórica, en el caso de que nuestra sociedad va a formar parte de nuestra esquema institucional y de la vida institucional. Y el segundo tema que quisiera tocar es sobre el contrapunteo que hay acá en las preguntas y las respuestas, es decir, contrapunteo de expectativas entre algunos que preguntan, entre otras cosas, lo que me llama mucho la atención es expectativas en relación a la profesión, por ejemplo, ¿no? Y entonces, las respuestas todos, hay una tensión que también refleja otro momento que estamos viviendo dentro de la sociología. Y finalmente tendría que ver un poquito en lo balance, en los movimientos pertenecientes de la sociología, reflejado como cátedra en la universidad. Hemos visto casi todo esto como un contrapunto, es decir, por un lado hay una memoria individual, por otro lado hay una memoria colectiva que se van mezclando, cada uno va constituyéndose, y la armonía va formando unas normas muy entretenidas para leer y poder conocer a cada uno de los que están entrevistados, que están necesarios. Creo que es un ejemplo muy interesante, ¿no? Y sobre todo estas biografías personales, donde cada uno va logrando sus propias vivencias, sus historias que son inalienablemente propias, de tal manera que hay algunos que se agregan a otras facetas no públicas, que para nosotros son muy desconocidos, como otros también se retraen, digamos, para quedar claramente como imagen pública, no revelamos más de su historia personal, ¿no? Estos están allí, los recuerdos de ellos, está acompañado también de momentos históricos, de contextos sociales que van dando cuenta de cómo se va formando un centro, ¿no? Estos, las memorias colectivas precisamente no pueden estar retiradas de las memorias de la memoria personal, no pueden estar retiradas de las colectivas que están diciendo algunos elementos muy comunes. Hay un elemento muy común de la memoria colectiva que comparten estas dos personas, por ejemplo, que casi la mayoría son profesores o hijos académicos, digamos, de tres profesores, ¿no? Que nombran como mayor de y está ahí Julio Gabriel Chicano, la Germana que se ha nombrado como sus referentes, ¿no? Y algunos otros como el profesor Avela, o mismo también, ¿no? Que forma parte de esta tradición y también de esta función de cada uno, dando, digamos, algunos elementos que los van a identificar de una corriente, ¿no? Las disputas entre las izquierdas en los años 60, 70, ¿no? Ahora, todo esto recuerda estar en un escenario muy interesante
son los procesos socialmente presentes, ¿no? Uno encuentra acá una cosa muy vitalista, ¿no? En una sociología vitalista, porque se ve casi la mayoría de los profesores han participado en movimientos estudiantiles, ¿no? Casi todos son partidarios de la revolución cubana, china, ¿no? De los movimientos de liberación, ¿no? Que reflejan claro también por su relación a la que en el artillazo, que nos quiere entender el socialismo en el que se va a la vuelta de la esquina, ¿no? Y el momento de construcción de la esquina, por el proceso de la política de Juan de la Alvarado, la reforma agraria, la recuperación de la privatización de las empresas, la creación de empresas de sociedad privada, claro, ciertamente ahí la unidad también física, digamos, calificando de fascista o fascista de movimiento de reforma del gasto, y significó pues la pasarse de la oligarquía y la constitución de este nuevo Perú que todos conocemos, ¿no? Como la efectos ¿no? Yo recuerdo que cuando era antes de ver por acá por la capital, el parlamento, por ejemplo, no imaginaba que tenía todos los personajes que están ahora, no había otro tipo de personajes como la universidad, por eso Perú, que hoy vivimos, que lo estudiamos y sufrimos, siempre mucho con el proceso de relajo, justamente con esta reconstrucción del pasado a partir de este son muy conflictivas, digamos, de tensiones que hablan muy mal. Ahora, el mayor texto que hay en estas memorias son de tipo sociobiográfico, se puede decir, personajes más contextualizados, pero me dio mucha, me dio buscado, por ejemplo, más preguntas sobre la vida personal de cada uno de los dedicados, es decir, hacer una biografía y a partir de esa biografía poder saber cómo se va constituyendo ciertos pensamientos que son comunes, por ejemplo, puede ser una herramienta de transformación, ¿no? ¿Cómo se constituye una idea? ¿Cómo se constituye una sociología complementaria? Como hablan muchos estados acá, muchos estados. Y también en el estado de la presencia, creo que, debo decirlo, pero no es una sociología lo que la sociología llamó una vez muy prometente. Es decir, la sociología dice que la sociología no hace moralista, prometeica, excesivamente racional, ¿no? Que clausura aspectos del discurso, por decir, yo concuerdo con él, me gustaría una sociología más que prometida, proteica, es decir, un poco rojosa, inmediata, ¿no? No a veces pasajes, por ejemplo, de visión, de alegría, ¿no? De la alegría, del espíritu, por decir, ¿no? ¿Sí? No aparece, ¿no? Casi todos están dejando en dirección final, ¿no? Salvo uno comienza a hablar sobre la vida, digamos, la vida familiar que le lleva por cuestiones políticas de su padre, habla de su madre, como la madre comienza a sentar los pancitos, y con los pancitos comienzan a hacer comidas, yo también, el nombre que había por acá, claro, los chicos, el demócrata no capo, ¿no? Pero me pareció que hablaba del pescado, del pan, de la cebolla, ¿no? Y están haciendo la cosa, que esto me enseña, por ejemplo, hacer un tipo de recuperación de la memoria a partir de la memoria sensorial, ¿no? Como ciertas cosas, así como otras cosas que tienen que ver, ahí vamos a ver ¿no?
explorar esos caminos de las comunidades estudiantes de tal manera que podamos hacer una construcción, o sea, un estudio de la sociedad de esta manera. Y eso lo voy a dar a la final, ¿no? Entonces, bueno, ahí lo que uno decir que porque va a predominar mucho el peso de la sociedad. La cosa que Martuchelli, un libro, el liberalismo que practica o desarrolla la del individuo, llama el modelo del personaje social. Todos los conceptos, todos los actores, todos los que, digamos, uno sabe la posición. Un personaje muy opuesto y que explicarse muchas cosas, ¿no? Pero el libro en sí se tiene que aparecer como ahí. Claro que acá no trae la sentido, todo el libro que se vivo es sobre el sentido. Y yo creo que también tiene que ver con la historia, tiene que ver mucho con la historia de la civilización misma, estamos hablando de el segundo punto es el contraposición que está ahí presente entre las respuestas y las preguntas, ¿no? Se refleja bastante la inquietud de los estudiantes, sobre todo la preocupación por la vida profesional, ¿no? Muchas preguntas, casi una constante de para qué sirve la psicología, ¿no? Algo así, ¿no? Si tiene una ocupación específica, ¿no? Y cuál es el campo específico que tratemos de dejarlo definido de los sucesos, ¿no? Uno podría decir que está pasando acá, y otra cosa ya hace 1895, un gran texto de el problema de los psicología frente a otras ciencias sociales, y se fijó claramente que se trata de psicología, ¿no? Todo después de la psicología, que luego se publica en este texto que se llama Sociología, que es la forma de socialización, ¿no? Y posteriormente le hemos sacado un sitio muy cortito para el otro pequeño, algunos dicen la primera sociología, sistemas fundamentales de sociología, que luego al final de su muerte también es un giro hacia la sociología vitalista, que en el ámbito de la sociología había registrado ya. No, había dicho bien, la sociología no estudia la sociedad, la sociología no estudia los individuos, la sociología estudia las interacciones, las formas de socialización, y esas formas de socialización se ven todos los terrenos de la sociedad, se da en la política, se da en el derecho, se da en el campo, se da en la ciudad, se da en la relación de pareja, entonces que está sucediendo, ¿no? Pero en el fondo creo que la pregunta es expresa algo que pasa en casi está sucediendo a nivel concepto general. Es decir, tiene referencia antes la sociología podía dar cuenta fácil, aparentemente, a partir de este modelo, del modelo del sujeto social, ¿no? Es decir, contextualiza el sujeto a que pertenece como una variable independiente y luego había variables dependientes y luego ya saca la conclusión final, ¿no? Esa era la tradición muchas veces ya no hay una relación del tema completamente, pero pareciera estas inquietudes de las preguntas, yo acá empezando estas inquietudes también en un nuevo espacio que lo estamos moviendo como profesionales, ¿no? Para un poco aplacar estas dudas de cómo se va constituyendo nuestra profesión en una gran profesión. Dos cositas especialmente, ¿no? En colegios sociólogos cada vez damos más de 100 constancias de la universidad. Es decir, más de 100 personas que van buscando una constancia de vida para el curso. Lo que no sucedía cuando yo estudiaba. Yo realmente decía en el artículo de Manuel, había tomado ahí, cuando yo también estaba a buscar algo de batería, yo también me estaba de batería. Porque ahora hay un giro hacia la profesionalización de la sociología que implica muchos cambios de educación. Eso es un gran proceso. El otro gran referente es que a todos los buenos
es buena reflexión, porque es un país, el mundo final se llama Sociólogo, ¿no? Fernando Sana, el filósofo del Sociólogo. El mismo profesional, todavía estamos ayudando, ¿no? Lo denominamos el horario del Colegio Sociólogo y de los que ya vivieron mucho, ¿no? Tenemos informaciones para, digamos, cada vez que vamos. Y luego, finalmente, el sector del análisis y desarrollo de la sociología de la marca. A través de la lectura, uno puede ver que hay dos grandes momentos muy marcados de la sociología, que a partir de eso sale una tercera en el camino, ¿no? Por lo menos lo de la Fundación también de los 1990, el funcionalismo y el marxismo lo dice después de los Marx y después de los cursos del capitalismo histórico y dialéctico de base manual son ¿no? Yo también viví, como mencioné antes, esta época como funcionarios, ¿no? Entonces, cuando ya habla en este memoria, hay profesores que están ubicados en cada uno de estos corrientes, ¿no? Pero hay algunos, creo que todavía mantiene el peso. Tanto el funcionalismo como el marxismo estructuralista, no obstante, la diferencia tiene algo en común. Es que ambos, el individuo está subsumido, es decir, no está en un lugar privilegiado, digamos, sino está siempre en función de algo más serio, ¿no? En el funcionalismo tiene que ver su comportamiento, cómo se adhiere a normas, mejor dicho, a ciertas normativas de comportamiento, es decir, son las normas que la misma tradición del futuro que van a dominar los sujetos parece que no tuviera decisiones autónomas, en el mismo particularmente en la estructuralista, ¿no? Y son las estructuras de la protección social a que ya orientar su comportamiento, ¿no? Entonces, creo que en el fondo estamos viendo, digamos, llegamos a una cosa que es casi ya dicha ahí, que esta sociología orientó a nuestra enseñanza, nuestra práctica, hasta el 1990, en la primera parte de la segunda de la actualidad, ha entrado en el cuestionamiento. Entonces uno dice, ¿desde dónde comenzar? Entonces esta reforma, ¿no? Cómo luchar contra el eurocentrismo, cómo liberarlo de esa sociología productiva, por algunas de las cuestiones profesionales de investigación, yo podría decir que con mi propia experiencia, digamos, yo creo que el eurocentrismo podemos superarlo si avanzamos mirando hacia atrás. Es decir, leer la Montgomeryana, leer el dicho volver a leer porque ahí están muchas causas muy contrarias de nuestra característica nacional. Simplemente leer las cartas, por ejemplo, formar parte de nuestra formación, leer aspectos últimos sobre el ciclo antropológico, por ejemplo, de ayer, ¿no? Entonces nos puede estar un referente para pensar o repensar estos textos clásicos. Una lectura del cine puede ayudarnos bastante, ¿no? Porque el cine
de muchas épocas, pero nadie, digamos, muy pocos conocen o trabajan en el cine, ¿no? Es un clásico, es una época de oro, es una época de luz, es un inspirador, como dice el pasaje de la obra de oro, ¿no? Pero yo creo que ese es ahí. Las explicaciones lineales que tienen los estudiantes son excelentes, las explicaciones de los acontecimientos muy antiguos, nuestros otros. Pero siempre hay un pasaje para que usted entienda la importancia de volver a los sueños, primeras en principio de ese nombre, aunque traduce el texto Tallajatas de la Revolución Mayor y la Revolución del Cícero, como el pueblo del Cícero, dice, y ven a hacer, el hijo ven a hacer a su padre. No es tecnicidad. O cuando hay las disputas, ahí no son para mitigar la lógica. Es decir, por ejemplo, la creación se cambia con Choquimial, que es una diosa de la fertilidad, una de las diosas más eróticas que podríamos decir, porque aparecen todos, con toda la raza de nosotros, siendo movimiento culpa, porque el movimiento culpa que no es muy gozoso. Y toda la gente de movimiento culpa también gozosamente. Se casa con ella, pero hay un señor, digamos, que se casó con la hermana de Choquimial y le dice, oye, pero como tú eres pobre, te vas a llevar a la Choquimial, ¿no? Que si se lo al Señor. Entonces, perfecto, ¿no? Vamos a hablar de ritmo. La manera que nos sentimos es muy chévere, ¿no? No permitida una cosa. Vamos a ver quién baila más, quién toma más, quién se dice mejor. ¿Verdad, no? Así se nos duele los problemas, ¿no? ¿Sí? ¿No? Pero hay cosas bellísimas en estos pasajes de nosotros registramos que somos así. Esto por a partir de esas posturas, ¿no? Volver a lista a algunos de las tradiciones sociológicas como el nombre, todo lo que son las sociologías puede ser bastante difícil. También un poquito todavía necesita la algo y también Muchas gracias, doctor Copa. Seguidamente, el doctor Mantica. Bueno, primero quiero agradecer la invitación a la presentación de este libro. Y quiero felicitar al doctor. Lo primero que quiero subrayar es que es un excelente libro y el hecho de que haya sido hecho con participación de los estudiantes protagónicos en la realización de las encuestas, con la motivación, con la investigación del profesor Vargas, creo que es una cosa a saludar, ¿no? En general, los entrevistados, los 14 entrevistados, insisten en la importancia de la investigación para construir la sociología, para renovarla. Y creo que esta es la manera de hacer investigación, comprometer a la gente directamente en el trabajo, ¿no? Y me parece que este es un insumo muy grandioso para un ejercicio de autocercioramiento, de revisión de la propia historia de Marcos, y para reflexionar también sobre el quehacer de sociólogos, que son sencillo, ¿no? Y felicitación y agradecimiento por este esfuerzo. Las entrevistas han sido realizadas entre el 2010 y el 2012. Creo que es importante poner como contexto un poco en qué situación, ya que en general la gente habla, como ha dicho el profesor Copa, narra sobre su existencia, da datos biográficos, pero también se está cruzado por los elementos del momento y lo que está pasando en el país, lo que está pasando en San Marcos, y creo que es necesario tenerlo en cuenta, ¿no? Me hubiese gustado en la introducción tener elementos de contexto. Y creo que para reflexionar y para utilizar este material sería interesante en un próximo número de la revista de sociología o algo así, incluir un pequeño anexo que incorpore información estadística básica, ¿no? Con matrícula por periodos,
cantidad de gente que termina sus estudios, gente que se gradúa. ¿Por qué razón? Porque información de este nivel sobre la expansión y la contracción de la matrícula, por ejemplo, contrastada con lo que está pasando aquí en el Perú, puede enriquecer enormemente el análisis. Y creo que puede enriquecer acomodando testimonios individuales. Ahora, una cosa llamativa, muy llamativa es, y bueno, creo que es signo de San Marcos, en ese sentido creo que replica uno lo que es en Perú. De los 14 entrevistados hay solo una mujer. 3 varones y una mujer. Y sintomáticamente la mujer, la profesora Carolina Ortiz, es la única que plantea la dimensión de género dentro de el análisis. Insisto en que creo que este es un problema general del país, pero no podía dejar de señalar en términos de cómo nos percibimos por una parte, cuál es el peso que damos de género a nuestros colegas. No sé en qué medida, y eso también sería interesante tener una estadística de los profesores, en qué medida la proporción, y no a creer que hayan 13 profesores por cada profesora, y no a creer que en este sentido sea una muestra representación en términos de género. Pero entonces lo que tenemos es una valoración de nuestros colegas por género, y creo que eso es importante tomarlo como bien importante, ¿no? Si uno revisa la información sobre los entrevistados, cada una de las entrevistas comienza con una breve reseña de un pequeño currículum de los entrevistados, en que se incorpora información sobre su nivel académico, el grado, dónde obtuvieron el grado, cargos administrativos incumplidos, investigaciones realizadas. Y hay una serie de elementos valiosos que creo que hay que recoger de eso, ¿no? De los 14 entrevistados, 2 que tienen un origen claramente popular. Entre los mayores, la presencia del elemento rural es muy importante, ya sea porque vivieron en el campo, se formaron en el campo, ya sea porque los padres migraron, pero creo que refleja un momento dentro de la propia sociedad urbana en que el peso del campo es muy grande y estamos viviendo este momento de transición demográfica en que vamos a pasar de ser una sociedad eminentemente rural a una sociedad eminentemente urbana. Creo que es un elemento importante que va a marcar la evolución de la sociología en estos 50 años de Argentina de Marcos, y eso se ve reflejado en las entrevistas que brindan los encuestados. Ahora, viene de un origen social. Uno de los profesores narra, uno de los profesores jóvenes, que para ganarse la vida iba a la puerta de la Católica a vender cassettes. Y de esa manera se financiaba. Me dice algo que me parece genial, porque ejercicio de vida, ¿no? Dice, creo que a los sociólogos les falta calle. Y concuerdo, si hacemos sociología, si nuestra preocupación es la gente, las relaciones sociales y todo, no se la mirar a la calle. Y eso me parece un activo positivo para San Marcos. Entonces su gente conoce de la sociedad no solo por lectura, sino por experiencia de vida. Es gente que está vinculada con lo que es el país, las mayorías nacionales, y creo que es un activo que debe ser potenciado. No es un capital potenciado, pero es potenciado. Ahora, hay una diversidad a todo nivel entre los entrevistados, ¿no? Hay algunos que evidentemente tienen una excelente formación, tienen un discurso muy articulado sobre el país, sobre la sociología, sobre San Marcos, que pueden pensar su derrotero personal como parte de una trayectoria profesional institucional, ¿no? Mientras que en otros casos, y por eso me pareció importante el dato de en qué periodos se realizaban estas entrevistas, en algunos casos lo que se siente es un orden marcado por una enorme conflictividad al interior de la escuela. En algunos casos con un enorme resentimiento personal, ¿no? El sentimiento de ser víctima de conjura de los colegas, ¿no? Pero, y este es un demérito, no se ve una sustentación de dos conflictos que tengan que ver con debates teóricos
teóricos académicos, metodológicos o sobre distintas posiciones sobre el país. Más bien parecen motivaciones más pequeñas que tienen que ver con las correlaciones dentro, la disputa de espacios, etcétera, ¿no? Luego de progreso después porque cuando se hace el diagnóstico de cómo sacar adelante a la sociología, creo que es un tema que va a volver a aparecer, y me parece importante subrayarlo. Me deja la impresión, estoy tratando de hacer una lectura transversal de las 14 entrevistas, de un cierto ensimismamiento de la escuela de sociología de San Marcos, ¿no? Esto... Son muy contadas las alusiones a colegas de otras ciencias sociales. Seguramente el más comentado hoy es que 2 o 3 afirmas es por los de Gregorio. Pero la religión tiene que ver mucho más con las cosas de San Marcos, más para adentro. Bueno, digamos, la falta de diálogo con los economistas se explica, me parece, institucionalmente porque economía no es parte de ciencias sociales en San Marcos. Pero me llama la atención que no hay alusión a los colegas y gatos como somos antropólogos. Si hay debate con ellos, si es que hay diálogo, etcétera, eso no está resultando. Y es una impresión que creo que tiene que ver con las dificultades que luego van a ser rayadas por los entrevistados, ¿no? Ahora bien, creo que es entre los profesores jóvenes donde se encuentra una mayor preocupación por una mirada interdisciplinaria, ¿no? Y el interés de trascender la identidad de gueto. Cuando hablo de identidad de gueto me refiero a esa pretensión totalizadora de que la sociología lo explica todo. Es decir, ¿por qué hay ciencias sociales? Bueno, porque si lo pensamos, sociólogos, antropólogos, lingüistas, historiadores, psicólogos sociales, todos tenemos un solo objeto de estudio, economistas, ¿no? La sociedad es una sola. La sociedad nunca actúa sociológicamente o antropológicamente o económicamente. La sociedad es un todo. Es algo muy complejo y por lo tanto es legítimo hacer entradas digitales. Actúa como un fragmento de esta realidad enorme, compleja y me dedica a las relaciones sociales. Me dedica a las relaciones sociales mediadas por la naturaleza y economía. Pero tengo que tener presente que mi aproximación siempre va a ser parcial a una realidad que es una totalidad y que por lo tanto la validez de lo que afirme desde mi propia disciplina debería estar respaldada por un diálogo con las otras disciplinas que tratan del mismo tema. Siento que esto salta dentro del nivel de reflexión que nos plantean a partir de este proceso de roteros los entrevistados. Ahora bien, hay marcadas diferencias entre los entrevistados cuando se trata de revisar, dar una opinión sobre cuál es el estado actual de la sociología de San Marcos. Hay algunos que opinan que este es muy bueno, ¿sí? Pero prima más bien la opinión de que hay una crisis, ¿no? Y que estos son tiempos difíciles. Hay una queja de algunos de los entrevistados por la despolitización de los estudiantes. Aunque al mismo tiempo se siente que la sobrepolitización anterior fue una desgracia para San Marcos y para la escuela de los demás. Es un poco la impresión de que ni tan lejos para que no se vea ni tan cerca como para que esté, ¿no? Se nos pasó la mano en ambos extremos. Entonces, para unos, esa despolitización de los estudiantes que sienten, esto lleva a un ensimismamiento en los intereses personales, la carrera personal, la profesión y desentenderse de lo social, de lo general, ¿no? Hay un mayor pesimismo entre los profesores jóvenes y entre los profesores mayores que entre los profesores jóvenes. Más bien creo que entre los profesores jóvenes la visión es más optimista, más matizada con relación a los episodios de compromiso, la forma de compromiso y la forma como los estudiantes participan. No concuerdo con eso, ¿no? Ese propio libro me parece un testimonio tangible de compromiso.
Ahora bien, en general, pesimistas y optimistas, sin embargo, manifiestan una abierta esperanza con relación a que la escuela de sociología puede ofrecer mucho rey. Eso impide que la sociología de San Marcos cumpla el papel que todos quisieran que cumpla. Eso lo voy a discutir en dos partes. Una primera que tiene que ver con la manera como se lee la propia historia de San Marcos, de la sociología en San Marcos, y una segunda que es de dónde provienen los problemas. La primera sobre cuál es la historia de la sociología en San Marcos. Diría que hay dos discursos básicos, ¿no? Uno de ellos es un relato que señala tres etapas en el desarrollo de sociología, ¿no? El periodo fundacional, los años 60, bajo la condición del antivalentrismo de Cairo y de Mejía Valera, ¿no? Con una hegemonía teórica y estructural funcionalismo, que se va a cerrar por una rebelión estudiantil. Varios de los testigos manifiestan haber sido protagonistas de la movilización en 68, que terminó con la expulsión de un conjunto de profesores, cuestionados por los estudiantes. Quizás el profesorismo es porque promete que se va a hacer, en este momento no lo hace, pero se salga de salir directamente. Ahora, paradójicamente, y esto también es el testimonio de los propios entrevistados, esto, por un lado, genera un problema. Los protagonistas se ratifican en que quienes salieron debían salir porque eran malos profesores. Pero al mismo tiempo, varios de ellos plantean que el problema es que no hay profesores con los cuales reemplazar a aquellos que han salido. Nos deshicimos de los nuevos profesores, pero no tenemos buenos profesores que asuman la posta. Hay algunos profesores que se han formado en extranjero, que han hecho doctorados, que pueden entrar y que cumplen un papel destacado, pero señalan al mismo tiempo hay mucha improvisación y se forman todo un conjunto de profesores que no dan la talla y que se limitan a lo que Salvo señala, que se enseñan en clases manuales. Y esto va a sentar las bases de la generalidad que se siente que se produce en los años 80, que es la esterilización de la sociología por una sobre-ideologización, ¿no? Que termina en una posición fundamentalista, expresada en una frase que se señala como característica del momento, ¿no? Se aprende más sociología en una movilización que en un libro. Nos desentendemos del estudio y es la participación, el protagonismo en la movilización lo que nos va a formar como sociólogos. Lo cual visto en perspectiva significa un tremendo atraso dentro del desarrollo de las ciencias sociales en la formación de los propios estudiantes, ¿no? Ahora, no puede ser de notar que en esto hay una sobre la segunda fase que se abre luego de la crisis del 68, hay una doble versión, un doble discurso, ¿no? Según esta segunda etapa se trata de ver los números. Y los nombres mencionados por la gran mayoría de los entrevistados son Manuel Quijano y Julio Costa. Se siente que son los sociólogos más influyentes, los que más han aportado y los que están en este especie de edad de oro de la sociología en San Marcos. Esto, ahora bien, para otros mantiene esta sociedad de oro, como digo, sienta las bases del desastre. Tenemos esta idea de un fundamentalismo que se impone, que va a ser nefasto. No puedo dejar de señalar que me llama la atención en ciertas entrevistas una imagen de externalidad con relación a esto, ¿no?
Es decir, aparentemente sociología en San Marcos está separada, está dividida entre dos sociólogos de una parte, los marxistas-leninistas de la otra, ¿no? Los sociólogos que representan a la ciencia, los marxistas-leninistas que representan la ideología. Pero siento que varios de los que presentan esta imagen en esa época eran convencidos marxistas-leninistas maoístas. Renan decía que la historia nacional se hacía en base a una memoria y también a muchos olvidos. Siento que de alguna manera esto sucede en la construcción de esa memoria. Pero creo que tenemos que recoger las cosas del momento. O sea, a lo que voy, la hipótesis que planteo es que es esta separación entre los científicos y los ideólogos no refleja exactamente lo que sucede en el momento. Las cosas son más complejas, las fronteras no son tan claras y definidas como se quieren construir efectivamente. Es un poco también lo que sucede cuando hay la evolución ambiental de la relación entre San Marcos y la Católica, ¿no? Yo me siento en un caso así porque como ustedes se estudió en agraria, ¿no? En San Marcos y la Católica, entonces no me siento concernido. Pero me divierte mucho de las críticas a la cultura católica sobre la posmodernidad, la caña sobre el terrible, ¿no? Pero el mejor representante de la posmodernidad y la caña, que Gonzalo Portocarrero, es San Martín. Es estudiante profesional graduado en San Marcos. Por eso digo, ese blanco y negro no, creo que no recoge la riqueza de la realidad, ¿no? Ahora, es el siguiente tema, ¿no? ¿De dónde provienen los problemas? Voy a subrayar que no estoy dando mis opiniones en esto, sino tratando de sistematizar lo que es la lectura de este conjunto de entrevistas. El mayor conflicto apunta a la ausencia de institucionalidad como el problema mayor de San Marcos. Todos concuerdan en que hay una total ausencia de institucionalidad. El profesor que en el extremo plantea habría que jubilar a la gran mayoría de los profesores y administrativos. Me llama la atención solo un profesor subraya muy marcadamente, solo con ese locus, el problema administrativo en San Marcos como un problema mayor. He estado algunas veces aquí en San Marcos, en el posgrado, en la maestría, en el doctorado, en el pregrado. Comparto con ustedes una anécdota, ¿no? Dije el año 73, y solo después, tiempo después, por conversaciones con estudiantes que tuvieron el curso, me enteré que tuve alumno libre a Vladimir Montesinos, ¿no? Y claro, son las cosas que solo pueden suceder en San Marcos. Pero mi impresión de las bienes que ven en San Marcos es que el 80% de los problemas son de la administración. No veo cómo construir institucionalidad si no se hace una reforma administrativa en serio que no funciona, un aparato administrativo. Y esto va al segundo problema que se señala, que es la falta de recursos, especialmente para la investigación. Todos comparten en que la investigación es fundamental para construir la sociología, para hacer la sociología que queremos para que San Marcos cumpla el papel y el lugar que debiera tener para esta investigación fundamental. Pero cuando se señala y los propios entrevistados hablan de la limitación de las investigaciones en San Marcos, alude a la falta de recursos. No se investigaría en San Marcos para tener plata para investigar. Esto no se especifica. Hay una imagen por la cual la Católica tiene dinero para investigar en San Marcos, no es verdad. Recién en los últimos 3 años en la Católica hay un movimiento serio por darle acceso a la investigación, que está un vicerrectorado de investigación y empieza a ponerse recursos de investigar. Pero en mi propia experiencia, ¿cuál ha sido el escenario para investigar en la Católica? Uno podía postular, habían 4 plazas, 2 hasta 6, una maravilla, 6 semestres. 6 semestres que uno podía tomar semestres sabáticos para investigar. 6 plazas.
el 26 facultades. Cuando Salomón iba a llegar a rectoria, saqué cuentas y le dije, si tú tomas como promedio 40 años de vida académica de un profesor, y si le entregas solo una vez a cada profesor el semestre académico, no alcanza los semestres académicos para los profesores que debieran tener ese derecho. Dinero para investigar tampoco. ¿Cómo hay financiar investigaciones? Pues hay más recursos. Beca de Flaxo, beca del gobierno francés, beca del gobierno español, la Guggenheim. Por eso no acepto la explicación de que el problema se trata de dinero. Es una teoría que recibe más dinero que la investigación acá de lo que le reciben las universidades privadas. Creo que el problema fundamental sigue siendo el problema de institucionalidad. Y hay un elemento que me parece también muy llamativo, ¿no? Y es que cuando uno revisa los datos de presentación de los profesores, encuentro que en los currículos de los profesores hay mucho más cargos académicos cumplidos que investigaciones. Es decir, han hecho más carrera, parece que está más puesta la cuestión en la cuestión profesional, el prestigio profesional que da ser decano, director de escuela, etcétera, etcétera, que es la propia investigación. Y si hay pasado otra cosa dicha por uno de los profesores, y es que perdemos un tiempo terrible peleándonos entre nosotros, diría que ese es un problema fundamental para las limitaciones que encuentran los entrevistados, ¿no? Diría que no solo es un problema de institucionalización, de falta de institucionalidad, sino también de falta de legitimidad. Es decir, ya se eligió un nuevo decano, ya no es la situación también en 2010, 2012, cuando se hicieron estas entrevistas, pero tampoco siento que haya la percepción de que el problema ha sido superado, ¿no? Es decir, no parece ser un elemento comunitario, sino más bien estructural. Algunos de los entrevistados jóvenes dicen la manera de existir de la tecnología en las universidades nacionales es la crisis. Puede ser cierto, pero hay crisis que son productivas y hay crisis que son improductivas. Crisis que son una posibilidad de crecer y crisis que son un impedimento para crecer. No sé en qué medida esto suelta como una idea en el aire, no vayan a lincharme por esto, pero ¿en qué medida las formas como se construye el poder dentro de la universidad, que fueron construidas, recordemos, a partir de la reforma de Córdoba, y que hasta los años 80 eran una universidad que tenía una permanente movilización, una permanente participación política de los estudiantes, y en todo gobierno y la construcción del cuerpo estudiantil y todo partía de esta movilización general estudiantil que en este momento no existe? ¿En qué medida estos mecanismos de construcción de gobierno y de legitimidad siguen siendo eficientes? Pues que ha cambiado tanto el contexto social que habría que pensar otra forma de construir legitimidades. Lo dejo como un interrogante, ¿no? Pero creo que la idea esta es de... Creo que el problema de institucionalidad sigue siendo muchísimo. No hay que hacer los problemas que señalaba de indolencia, decide profesores de estudiantes, falta de compromiso, pero no necesariamente es el problema principal, ¿no? Siempre en cualquier universidad, en cualquier grupo humano, se va a encontrar gente muy comprometida, gente promedio comprometida, gente nada comprometida. Como todos sabemos que esto se distribuye en una curva normal, ¿no? Una campana, una curva de Gauss. No creo que vaya por ahí el problema. La impresión que me queda es que el problema de la institucionalización sigue siendo decisivo. Finalmente, una cosa que me parece importante, partiendo de la reputación que hay sobre la determinante de que estoy observando. Me parece que parte del balance debiera ser, hay un balance cualitativo y cuantitativo sobre la investigación, ¿no? Me parece enormemente considerable, digamos, el profesor Ríos me ha entregado los números de la revista Sociología,
creo que es la mejor muestra de vitalidad, ¿no? Se está produciendo, hay debate y eso es todo positivo. Ahora la otra dimensión y esta atañe a la sociología, no solo a San Marcos, sino a todo nuestro quehacer, tanto de una historia de la sociología, es una pregunta sobre cuáles son los libros que van a permanecer. Cada uno debe hacer su propio ranking, ¿no? Y vamos a crear un libro como Class Five Nación se ha ganado su espacio, y es un libro que fue escrito en los 70 y sigue siendo vigente y creo que va a mantener permanencia, ¿no? Yo, quizás personalmente a mí, le doy el valor a un libro que aparentemente no es muy valorado por mis otros colegas, que es dedicado al tema de la zonificación. Por supuesto que son valiosos sus estudios sobre la colonialidad del saber, del poder, ¿no? Es algo que está en elaboración. Pero algo como una obra que podría colgarse y decir que esta va a quedar y ya todo en Perú, ¿no? Otro que no es bien sociólogo, pero que ha tenido quizás posiblemente la que ha tenido el mayor impacto de todas, que es el otro primero, Hernando Soto. Debiéramos pensar por generaciones, y se pueden distinguir estas tres generaciones, esta primera, la fundación de profesor de turismo de Mejía Valera, esta segunda abierta por Aníbal Quijano de Julio Packer, y la tercera persona que me había mencionado, que es fundamental la que viene después de este proceso de sobrevivenciación, digamos, la etapa actual de recuperación, de buscar construir la sociología como una carrera fuerte y consistente. Y es el ideal que alguien menciona que me parece excelente, ¿no? El programa del doctor Antonio Cornejo Tobar, ¿no? Que los estudiantes estudien, que los profesores enseñen y que los trabajadores trabajen. Incorporamos nuestro propio ranking para ver qué es lo que permanece y de esa manera pensemos cómo quisiéramos que sea la sociología que queremos construir, ¿no? Ese es un quehacer de todos estamos convocados y creo que debemos aportar en la medida de nuestras posibilidades a ponernos a la altura de las representantes. Muchas gracias. Muchas gracias, señor profesor. Soy la respuesta, compañero Arturo García. Yo quisiera hacer primero una aproximación al texto, no desde afuera, sino más bien de cómo se ha creado el libro, ¿no? Primero, quiero agradecer a los docentes, a los profesores de sociología que nos han apoyado en hacer partícipes de este trabajo, ¿no? Segundo, a mis amigos y amigas, a la promoción, bueno, nosotros le llamamos base, nos hemos involucrado para desarrollar esto, ¿no? Creo que sin el trabajo de ellos y de ellas, esto no hubiera salido. Por otro lado, respecto a la composición de los autores, por el profesor Wilson, en realidad, yo creo que las profesoras se pueden contar con una mano. Son en promedio 34, 35 docentes de sociología, en 3 grados, y yo creo que no pasan de una mano, siendo sinceros. Y bueno, de hecho la profesora Carolina ha sido una profesora entusiasta en poder colaborar y articular, ¿no? Igual con los otros profesores. Segundo, a mí me es bastante me entusiasma bastante, por ejemplo, que con Luis hemos hecho un poco el tema de la elaboración, de la difusión, todo eso. Hemos pegado, sinceramente, solo 3 afiches en San Marcos. Y con 3 afiches hay un interés muy grande por estudiantes, por docentes, por amigos y amigas de otras carreras sobre lo que está aconteciendo en la sociología. En este caso, en la sociología de San Marcos, ¿no? De hecho, el texto está ubicado en un contexto, ¿no? Está ubicado más en los 50 años de sociología, y el sentido está un poco en eso, ¿no? Yo creo que no ubicamos, en realidad,
el hecho de la trascendencia que pudo haber tenido. Y quisimos enfatizar en tres cosas en realidad, ¿no? En preguntarnos a nosotros, iniciamos esto en el 2010, cuando yo era estudiante, bueno, todos éramos estudiantes de tercer año, ¿no? Preguntarnos a nosotros mismos sobre la sociología. Entonces lo que hicimos sencillamente fue ubicarnos en un aula con la asesoría del profesor Zenón y elaborar una ficha sobre qué quisiésemos preguntar a los docentes, a los sociólogos. Y luego de eso salió una pila de preguntas y sobre ello empezamos a elaborarlas, ¿no? Empezamos a desarrollar a cada docente. En algunos casos se desprendieron de esta ficha y enhorabuena, porque se empezaron a cruzar más cosas. Yo le comentaba al profesor Pedro Pablo que ha sido un poco sinuoso el hecho mismo de las entrevistas, por ejemplo, ¿no? Recuerdo que algunas le hicieron en un carro, en el auto del profesor. Algunas otras, por ejemplo, le hicieron en partes. Le hicieron en 4 etapas. En otro momento fue entre los pasillos, en las aulas. Muestra de uno la voluntad, el compromiso nuestro por parte de ese estudiante, ahora soy egresado, de generar cosas, ¿no? Por lo general cuando uno levanta las actas reivindicativas en San Marcos, que son completamente necesarias, a veces nos olvidamos de un gran espacio, ¿no? Y este espacio está vinculado al hecho no solo de reclamar, sino al hecho de generar. Entonces, el libro yo creo que está marcado en esto, ¿no? En el hecho de generar. Creo que ese es el sentido que tiene, ¿no? Por otro lado, sí hemos tratado de hacer dos cosas. Por un lado, visibilizar el lado más personal del profesor, ubicar el desarrollo académico e individual de cada uno, para luego un poco desprender en lo que puede ser la relación que tiene con la sociología. Entonces, en todo se ubica esto. En algunos con mayor énfasis que otros, claro. Y la composición es absolutamente heterogénea, ¿no? Se podrá decir que algunos tienen un realce mayor académicamente, otros tal vez administrativamente en San Marcos, y de pronto algunos políticamente. Son 14, pero en realidad los docentes son 35. Entonces, la muestra es corta, pero sinceramente no hay ningún sentido de exclusión o de sectarismo con el otro grupo de profesores que no ha sido partícipe de esto, ¿no? En realidad ha sido más por un tema de factibilidad nuestra y de exposición también. Entonces todo el proceso ha sido más o menos eso. Eso por ese lado. Por el lado, el profesor Pedro Pablo mencionaba ¿por qué no visibilizar más en cada entrevistado el lado gozoso, el lado más alegre, más jocoso de cada entrevistado? Yo creo que hemos tratado, no sé si lo hemos logrado, pero se ha un poco intentado en eso, ¿no? Lógicamente el énfasis estaba sobre todo en marcarle los 50 años de vida institucional de la sociología y sobre eso empezar a desarrollar las preguntas. Ahora, a grandes rasgos yo podría ubicar 3 grandes dimensiones por las que se ha preguntado. Primero es la que tiene más énfasis, que es sobre la sociología como una institución, como el surgimiento de la sociología en San Marcos, y luego desencadenarla en la producción académica, intelectual de cada docente, ¿no? Por otro lado está el tema administrativo. Entonces, el tema administrativo también nos ha sido bastante importante. No tanto por la idea de la sociología o el sociólogo, sino más bien por el tipo de vínculo que ha tenido con la misma institucionalidad. Entonces, ese ha sido el sentido de algún modo. Y el último, el político, que de hecho, en general, podemos ubicar que la mayoría de docentes en algún momento han tenido, ¿no? Algunos aún no mantienen el vínculo de una participación política directa. Otros
de pronto están en el campo ahora más académico, pero la gesta del desarrollo institucional está en ese sentido también. Entonces era también visibilizar eso. Una de las cosas que nos interesó bastante, y por lo general hay un profesor de la Católica, el profesor Nelson, no le gusta hablar mucho de blanco y negro, es el profesor el profesor Guillermo Rechabrum, que está en casi todas las entrevistas. Entonces, lo que habíamos sentido era que no hay, al menos en la sociología, un intercambio generacional consolidado sobre las nuevas cosas que vayan a tomar. Entonces, en general en todas las entrevistas se siente eso. Y creo que de algún modo la idea del retiro de los profesores en el 78 está por eso. Yo he sido parte entrevistador en varias de las entrevistas y el sentido individualmente les digo esto ha sido eso, ¿no? Entonces, de hecho que en ningún momento ha sido la idea de desmerecer la actividad que hayan desarrollado, pero también es importante, creo, visibilizar esto, ¿no? La idea generacional que se esté produciendo. Luego, de hecho, un tema que hasta puede perturbar es la idea del espacio profesional donde uno se va a ubicar, ¿no? Al final se va a hacer el campo ocupacional en términos laborales. De hecho, ha sido un elemento bastante importante porque en algunos, por ejemplo, se habla sobre la sociología y la relación con la gestión pública, la sociología en el mercado, cuál era el tipo de campo laboral que se tenía en el gobierno de Velasco, por ejemplo, ¿no? Algunos habrán apoyado, otros no, pero en general los de ese momento sostienen que había un campo ocupacional más o menos amplio. Algunos otros dirán que en este momento, a partir del 2000, este campo se empieza nuevamente a abrir. Entonces, hasta ese momento, y creo que hasta ahora es un interés, ¿no? Es un interés para qué sirve la sociología, académicamente, claro, pero también profesionalmente, ¿no? Creo que estos dos elementos no están desvinculados, y ha sido un elemento que también lo hemos tenido a consideración. Ahora, quisiera una cosa más, que en realidad no han sido 14, sino en realidad han sido 15. Hay un entrevistado incógnita, en realidad no es tan incógnita, pero que ha sido, digamos, un tema de comunicación un poco claro, y que al final no logramos incorporarlo, ¿no? Yo creo que está en ese sentido la apuesta de continuar con esto, no sé si nosotros, sino también los que en este momento están estudiando, ¿no? Los primer año, segundo, tercero, o sea, que hay la posibilidad de generar cosas y no solo de recibirlas, que me parece importante. Entonces, el profesor Guillermo Núñez debió estar en en este compilado por un tema nuevamente comunicativo, no nos logramos entender muy bien, al final no llegamos a incorporarlo, pero ahí está la deuda por parte nuestra, ¿no? Entonces esa deuda de hecho tiene que ser saldada, ya no en ese número seguramente, sino en otro, pero ahí tenemos que realizarlo. Y igual, ¿no? Yo creo que es la apuesta, se podría decir que las entrevistas están a un nivel, ¿no? Están a un nivel más de obtención de información, digamos así. Pero está la apuesta de generar sobre esto tal vez, de pronto, un elemento adicional, ¿no? O no solo en esto, ¿no? Sino también en otros grandes espacios donde uno puede ubicarlo, ¿no? O donde pueda visibilizar. Creo que esta también es parte de la apuesta por parte nuestra, no mía, sino de todo el grupo, el equipo que hemos formado con la dirección del profesor Zenón Vargas. Y algo a resaltar, ha sido varias veces resaltado, pero creo que es necesario. El sentido de que se puede hacer esto, y más creo, y se puede hacer a partir de un curso, ¿no? Entonces, ¿cuántos cursos llevamos por semestre? Yo soy del plan 2001. En el plan 2001 llevamos 5 cursos. Y ahora los del plan 2009, en sociología, llevan 6 cursos.
Entonces, si esto se hace por un curso y llevamos ahora 6 cursos, ¿cuánto podríamos producir? De pronto no solo en esto, ¿no? Sino en grandes espacios, en otros espacios. Entonces, creo que el texto refleja también eso, ¿no? Refleja una posibilidad a generar producciones desde los estudiantes o desde la posición que se tenga. Y mejor aún, si desde ahora se empieza a hacer un vínculo, ¿no? Un vínculo que de pronto, en historia, por ejemplo, en algún momento se ha hecho. Con estos talleres, por ejemplo, que realizaba el profesor Pablo Macera, o en fin, algunos otros, pero yo creo que como que hay una apuesta, ¿no? O se debe apostar por un trabajo colectivo de iniciación sobre el estudiante y el docente, ¿no? Hasta que más o menos pueda abrirlo de sala y que él empiece a desarrollar, ¿no? Creo que ese sentido también está para desarrollar. Hay mucho por hacer en San Marcos, en la sociología. Y yo creo que estos espacios que nos generan, por ejemplo, el profesor Nelson Manrique, el profesor Pedro Pablo Copa, son muy importantes, ¿no? Nosotros tuvimos la oportunidad de buscarlos, ellos contentos, accedieron y más sabían que lo habíamos realizado los estudiantes, ¿no? Bueno, quienes fuimos estudiantes en algún momento. Creo que de hecho ha sido un primer trabajo sobre esto y la apuesta está en generar esos vínculos, generar esa participación colectiva entre estudiantes y docentes y generar productos, ¿no? Yo creo que es eso, y lo siguiente es invitarlos a poder leer, revisar el texto y generar un diálogo sobre ello, ¿no? Muchas gracias. Quiero agradecer al profesor Nelson Manrique por la sensibilidad de utilizar esta rama de orejas en sus comentarios. Quiero agradecer al profesor Camilo Burga por quizás coordinar esta presentación como autoridad. También quiero agradecer al profesor Pedro Pablo Copa por acompañarnos en esta presentación como autoridad también de ejecución. Quiero agradecer a mi compañero Arturo Beitaya por ser esta vez nuestra voz entre estudiantes y en esta casa de estudios. Para esto ustedes hemos trabajado. Y también para invitarles a una posible segunda presentación de este libro en la Católica, porque nos han invitado los compañeros de la Colmena, de la Católica. O sea, está libre todavía para seguir ahondando y discutiendo, reflexionando sobre la sociología en nuestra casa de estudios. Muchas gracias.